Estamos dispuestos para toda buena obra porque el Señor es bueno. Recuerde primera de Pedro 2:9. Usted es real sacerdocio, que digo, son linaje escogido, real sacerdocio. Amén. Gloria a Dios. Voy a estar invitando por aquí a nuestro hermano predicador, nuestro pastor Jorge. Mientras que él viene, usted brinden un aplauso al Señor para así darle tiempo a que él llegue aquí. Gloria a Dios, damos gracias al Señor. Y a Dios que vive, a su nombre. Gloria a Dios. Una bendición esta oportunidad de traer la palabra. Gloria a Jesús. Y por petición de mi amada esposa, me dijo que trajera algunos tópicos parecidos al que traje en la oportunidad anterior que tuve la palabra acá, el martes. Creo que estuvimos hablando acerca de, hicimos como un contraste entre Esaú y Jacob, a los dos hermanos. ¿Quién se acuerda de eso? Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, hoy va a hacer otra comparación, ya será ahí medio, por causa del tiempo. Gloria a Jesús. Ayer estuve hablando con el liderazgo, con los pastores, un tema sobre José, ¿no? Sobre el desarrollo del liderazgo. Puntualmente fue el proceso para el liderazgo de Dios. Y hoy, continuando con esa línea, traigo, sí, el de Moisés, gloria a Jesús, que tiene que ver no con el proceso, que es similar, pero sí con el sacrificio. Tiene que ver con el sacrificio. El de José, el proceso, y el de Moisés, el sacrificio. Tengan eso en mente, gloria a Dios, para que lo desarrollemos hacia vuelo de pájaro. Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre, Dios. Te damos gracias, Dios, por esta oportunidad que nos da, y Dios, de predicar, Señor, tu palabra, oh Dios, en este caso, Dios, al liderazgo, para poder obtener herramientas, Dios, para poder hacer un mejor trabajo y hacer lo que tú nos has encomendado, Dios, a
cada uno en sus lugares. Gracias a Dios por mis hermanos. Danos sabiduría a todos para que podamos entender y aplicar la palabra en el trabajo que hacemos acá en la iglesia. Gracias Dios. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, tiene que ver entonces que un líder debe sacrificarse si quiere prosperar, si quiere subir. Muchas veces nosotros como líderes queremos subir, ¿verdad?, de rango. Cuando digo subir, es subir de categoría, de rango, querer estar en la cúspide, querer estar allí en la cabeza, ¿no?, de cualquier organización o de cualquier departamento, hablando acá de la iglesia. Y pensamos que es fácil, pensamos que es como muy facilito subir esa escalera corporativa y hacernos de un liderazgo muy efectivo, muy potente, convertirnos en una persona que atrae a otras personas así de manera muy fácil. Pero como le decía yo a los pastores ayer, en el caso de José, no es fácil. De repente uno ve, le decía a la iglesia de Getsemaní, por ejemplo, que tiene 94 años, y uno dice, bueno, 94 años, está muy bonita, la gente le gusta, tiene buen sonido, buen ambiente, buenos asientos, y la gente es agradable, ¿verdad? Somos chéveres, pero para llegar aquí tuvimos que pasar, o tuvieron que pasar otras personas muy antes de nosotros, tuvieron que pagar el precio para que nosotros hoy estuviéramos disfrutando de las comodidades, de todo lo que poseemos, gracias al Señor y a su misericordia. Entonces así es el liderazgo. El liderazgo no es de la noche a la mañana, como les decía, es el día a día el que va formando el carácter, va adquiriendo, las personas van adquiriendo herramientas para poder hacerse, ¿verdad?, de un liderazgo o de una experiencia fuerte para ejercer un liderazgo efectivo en el caso de nosotros y en todos los casos. Decía que es válido porque hablando del proceso, no del sacrificio, todas las cosas que nosotros aprendimos, incluso antes de llegar a los pies de Cristo, todo eso es válido y todo eso tiene que ver con el proceso de preparación, ¿verdad?, que Dios tuvo con cada uno de nosotros. Nosotros tuvimos muchas experiencias y me pongo a preguntarle a cada uno de ustedes. Estoy seguro que cada uno de ustedes tiene una experiencia, desde el más pequeño hasta el más grande, hablando de edades, que contar, ¿verdad?, de algo que le sucedió en la vida y que fue fuerte quizás, algunos moderados, pero algo tuvo que usted pasar para que Dios lo procesara, ¿verdad?, lo procesara en ese momento, y que quizás usted no se dio cuenta que Dios lo estaba procesando, pero Dios sí sabía, ¿verdad?, porque conocía su futuro y lo estaba preparando para que cuando usted ese día llegue, entonces usted pueda hacer un buen trabajo allí donde estuvo. En el caso de José, nosotros conocemos la historia de José. En el caso del proceso, José era un jovencito muy engreído, muy prepotente, porque esa actitud de él, que aunque era negativa, pero él la hacía porque su padre pues era responsable de eso. Jacob era el hijo predilecto de él, lo tuvo fue el último hijo que tuvo, ¿verdad?, en su vejez, y él andaba presumiendo de su hijo, ¿verdad?,
Y mira, tuve un hijo, ya viejito, pero mira, mi hijo chiquitico, bello, hermoso, mi hijo tal, mi hijo aquel, y tenía 11 hijos más. Y los 11, ¿verdad? Como nosotros sabemos, tuvieron envidia, resentimiento contra él por causa del padre, ¿verdad? Que hizo una mala formación de la familia. Y vimos el odio que sintieron los demás hijos o los demás hermanos de José contra él. Sé que dice la palabra de Dios que lo metieron en una cisterna, lo iban a matar. Gracias a Dios que no lo mataron, porque Dios tenía un propósito con él. Y de hecho, cuando Dios se comunica con él, que le muestra más o menos el propósito que tiene por medio de los sueños, él ingreídamente, pues, en vez de orar y meditar en ese sueño, en esa revelación que Dios le dio, sino que enseguida se lo contó a sus hermanos, a sus padres, y el odio, dice la palabra de Dios, que el odio aumentó aún más, porque ellos dijeron, ¿verdad? Porque uno de los sueños era que él soñó con unas pacas, ¿verdad? Que estaban cortando, y dice que la paca de él se paró, estaba parada, y las demás pacas, se supone que la de los hermanos, también se pararon delante de la paca de él, pero se inclinaron, se doblaron las pacas, y ellos dijeron, bueno, ¿acaso tú nos vas a gobernar a nosotros? Y incluso al padre, ¿verdad? Él mismo no entendía, porque Dios le estaba revelando el proceso, el final, ¿verdad? del proceso que iba a estar pasando, que ya había empezado a pasar por el odio de su hermano. Pero cuando él hace todas esas cosas, le dije, por desconocimiento, no estaba preparado, porque el liderazgo, hermano, no es de la noche a la mañana. El liderazgo, como le dije, es del día a día. Es el proceso que nosotros vamos pasando en el tiempo y vamos adquiriendo experiencias, y esas experiencias luego nos van a servir a nosotros para ayudar a otros. Y ese liderazgo, influenciar a otros, ¿por medio de qué? Por medio de la orientación, la ayuda, cualquier cosa o cualquier sitio donde Dios nos coloque a nosotros a liderar, ¿verdad? Cabe destacar, ¿verdad?, que no solamente el liderazgo acá dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, en las empresas, en sus propios trabajos, sus propias empresas, donde sea, en la calle. Si usted es líder aquí, usted es líder donde se pare, porque es un líder, y así es, ¿verdad? Y nosotros sabemos eso. Pero ese es el proceso. Hay un proceso fuerte, y José le tocó pasar el proceso muy, pero muy fuerte en la vida, ¿verdad? Casi lo matan. La mujer de Potifar lo manda preso, ¿verdad? Primero lo esclaviza. Dios le da simpatía delante de Potifar. La esposa también vio esa simpatía de José y le gustó y lo quería. Y él, como huyó, lo mandó a poner preso. Estando preso, ¿verdad?, dice la historia que conoció a otros presos que estaban allá y les reveló el sueño. Y bueno, gracias a Dios que en el proceso Dios lo ayudó bastante, porque le dio esa capacidad, ¿verdad?, de interpretar sueños, o de que Dios le revelara a él la interpretación de los sueños. Y eso fue una alternativa, una herramienta que lo ayudó, lo impulsó, pero que también le enseñó a él, ¿verdad?, a madurar su conducta, a madurar, a cambiar su carácter, a adquirir todas esas cosas, esas cualidades que él necesitaba para poder gobernar al lado del faraón, que era el propósito de Dios, que le diera de comer a todo el pueblo de Egipto, y también a su familia, que cuando llegaba, ¿verdad?, el tiempo de las vacas flacas, porque ya todos conocemos esa historia, por eso lo digo así a vuelo de pájaro, para entrar en el sufrimiento. Pero Dios, ¿verdad?, en su infinita misericordia, nos da esos procesos a cada uno de nosotros para llegar, ¿verdad?, a ejercer ese liderazgo que requerimos, ¿verdad?,
en cualquier área, ¿verdad? Gloria al Señor. Y diría yo, de una forma especial en los grupos familiares, porque sabemos, ¿verdad?, que es la parte más fuerte, ¿verdad?, que tiene la iglesia con respecto al propósito, ¿verdad?, de conquistar las almas. No es que solamente sea eso, pero todas las demás herramientas que tenemos alrededor, pues eso va pegado a eso, a esa visión de los grupos familiares. Y ninguno, ¿verdad?, somos, así como no somos indispensables, pero todos somos necesarios, todos, ¿verdad? Los exploradores, Castillo del Rey, las damas, y todos, absolutamente todos, el cuerpo, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios, y hacer un trabajo. Por eso debemos nosotros pasar ese proceso y pasarlo con gozo, porque sabemos que Dios nos está preparando. Gloria al Señor. En ese proceso solamente voy a nombrar algunos conceptos o algunas frases, porque son frases de la fase, porque en un proceso hay fases, tenemos fases. Les decía yo a los hermanos que hay un estudio acerca de las fases que se llama convergencia, y al final, ¿verdad?, vamos a converger, por eso se llama convergencia, no es por el partido convergencia, sino así se llama, porque vamos a converger, ¿verdad? Dios en el proceso nos va haciendo converger en puntos claves, y eso lo vemos, ¿verdad? Yo siempre pongo, cuando hablo de este tema, pongo a los exploradores, porque los exploradores funcionan de esa manera. Los exploradores desde que son niños, los Yuri y los Joya, les va dando responsabilidades, pequeñas responsabilidades. Ellos también tienen su organización, igual que los adultos, que los adolescentes o que los jóvenes y los adultos, ¿verdad? Tienen que tener un secretario, tienen que tener un tesorero y otras cosas más que tienen ellos, ¿verdad? Y Dios nos coloca a nosotros a hacer cosas pequeñas o en cosas pequeñas para que nosotros nos vamos esforzando y vamos convergiendo con Él, ¿verdad?, según su dirección y hacia dónde nos lleva. Y esa es una preparación, la preparación del día a día, de año a año. ¿Verdad? José, ¿cuánto se tardó José? José tenía 17 años cuando empezó a tener la revelación de Dios, pero pasó, no recuerdo exactamente el tiempo que pasó José en ese proceso, en esas fases, gloria a Dios, y lo conseguí. Aquí está, 13 años, hermano. Pagó el precio por 13 años, pero no fueron fáciles esos 13 años, así como no fueron fáciles estos 94 años, no fueron fáciles. Él pasó 13 años de tantas cosas que llevó en la vida, pero todo eso fue necesario. Es como el otro caso de Moisés, ¿verdad? Sin sufrimiento, pues no hay un buen liderazgo. Un buen líder debe ser un hombre sufrido, debe ser un hombre que debe debe negarse a sí mismo. Y lo que yo les quería leer son las fases, son 4 fases, gloria al Señor. Y la fase 1 que pasó en el caso de José, que es el caso del proceso, la fase 1 dice: yo no sé lo que no sé. Le dice: yo no sé lo que no sé, porque en la primera fase José no sabía lo que estaba haciendo. Por eso era el comportamiento, su actitud, su altivez, su engreimiento. Era porque él no sabía realmente lo que Dios estaba haciendo en él, o la preparación que Dios estaba haciendo en él para lo que él iba a ser, ¿verdad?, un gran hombre en el futuro. Entonces él no sabía lo que no sabía. Estaba en cero. Dios le reveló, pero él metía la pata. La fase 2
dice, yo sé lo que no sé. Yo sé lo que no sé. Porque él estaba en la segunda fase, ya Dios le estaba poniendo ciertas cosas en el camino, fue metido a la cisterna, fue llevado como esclavo, lo metieron preso y todas esas cositas, ¿verdad?, que eran fuertes, pero que fue como el principio de todas las cosas. O quizás cuando lo metieron a la cisterna, él empieza a reflexionar, a pensar que había algo detrás de todas esas cosas que le estaban pasando a él. Por eso dice, yo sé lo que no sé. Él sabía que había algo que él no sabía que era. No sé si se entiende este trabalengua, pero él sabía que había algo que él no sabía que era. Es como si usted dice, yo sé que hay algo ahí, pero no sé. Así me dijo el mecánico antes de llevar el carro al taller. Me dijo, chico, yo sé que hay algo ahí en la cámara, hay algo, no sé qué es, pero hay algo que está malo, me dijo el mecánico del carburador. Y bueno, cuando lo llevé parecía una fuente. Bueno, ya está Héctor, que fue el autor de que está revisando el motor. Parecía una fuente, Héctor. Héctor dijo, bueno, vamos a medirle la compresión, le dijo al otro Héctor. Y el otro Héctor le dijo, bueno, ¿para qué le vamos a medir compresión? Ya como usted está bujía mojada, tiene una gota de agua aquí. No, pero igualito, le dijo Héctor, vamos a medirle la compresión. Lo prendió y cuando lo prendió, eso agua. La cosa esa que lleva en la empacadura. Gloria a Dios. Le estoy preguntando a él porque todavía no me ha dicho. Digo que comprar la empacadura, pero no es más nada, ¿no? Gloria a Dios, aleluya. Pero así, hermano, gloria a Dios, Dios nos va formando a nosotros en el proceso. Y por eso no debemos negar el proceso. Todo lo que nos ha pasado en la vida, no debemos amargarnos la vida por eso. Hay gente que se amarga por las cosas que les ha pasado y son unos amargados y viven amargados porque no saben lo que no saben. No saben lo que no saben. Están en el primer nivel. Yo preguntaba a los hermanos, ¿dónde está usted? Bueno, yo estoy aquí, dijo la hermana Eli. Bueno, yo estoy ahí en el cuarto nivel, dijo la hermana Eli. Wow, yo estoy en el cuarto nivel, porque ya pasó el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel. Y la hermana Antonia, bueno, también, ¿verdad? Pasando, como dijo una hermanita de allá abajo, creo que no está aquí, la hermana Inés, pasando roncha. Le digo, oye, ¿ah? Claro, se conocen, el que es amargado se conoce. Entonces, yo no sé lo que no sé, es el primero. Y el segundo es, yo sé lo que no sé. Ese es el segundo. Pero el tercero, la fase 3, dice, ahora sé, estoy creciendo y se empieza a notar. Le decía yo a la hermana, es como una mujer cuando sale embarazada y no sabe que está embarazada, porque ellas no saben al principio que están embarazadas, pero un buen día, ¿verdad?, que sienten algo, no sé, tendrán que decir ella qué es lo que sienten, que se les mueve la barriga, o si sienten algo ahí, no sé, y dicen, ay, no les llega la regla, el triángulo. Triángulo, ¿no? Entonces, ellos van al médico, se hacen la prueba y bueno, ahí tienen 2 semanas, tienen 3 semanas. Hay uno que dice, tiene 2 meses, ¿y dónde está usted? Le dice el médico. Pero así es, ¿verdad? La fase 3, ahora sé que estoy creciendo y se empieza a notar. Entonces, ahí el liderazgo va notando, ¿verdad?, que está obteniendo talentos para resolver algunas cosas. Cuando él le decía al panadero, esto quiere decir esto y esto, y acuérdate, cuando salgas libre, le hablas al faraón de mí. Y el panadero como que se le olvidó y no le habló de él. Y así,
él fue fogueándose y fogueándose hasta que llega a la fase 4. Ahora sigo adelante debido a que ya sé lo que sé. Ya sabía todo porque ya estaba formado, estaba ducho. Ahí fue capaz, ¿verdad?, de decirle al faraón, mire, tuve este sueño, de revelar el sueño a faraón de las vacas gordas y las vacas flacas, y tuvo la brillante idea de guardar comida y alimentar al pueblo de Egipto y también, ¿verdad?, a otros pueblos, incluyendo su familia. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el proceso. Nosotros debemos anhelar el proceso, aunque sea duro. Yo estaba pensando ahora, Jesucristo tuvo un proceso fuerte. Y el proceso de Cristo, yo lo puedo enmarcar en este segundo tema, que es que el líder debe sacrificarse, ¿verdad?, si quiere subir, ¿verdad?, de categoría. Si su liderazgo, así como José, tuvo un proceso, ¿verdad? Todos debemos tener un proceso, y hemos tenido un proceso y tenemos un proceso, y ese proceso no se acaba hasta que nos muramos, ¿verdad? Hasta que venga Cristo o nosotros nos vamos con Él. Pero es un proceso. Igualmente el sufrimiento, cuando yo digo, no es el sufrimiento, es el sacrificio, que es diferente. Claro, los sacrificios producen muchas veces sufrimiento, pero es necesario, son necesarios los sacrificios. Si usted le pregunta a una persona, ¿cómo hiciste para llegar hasta aquí, hasta donde estás?, estoy seguro que le va a contar de los sacrificios que hizo, que tuvo que hacer, las penalidades que tuvo que vivir para poder llegar al sitio donde está. No es fácil, es un proceso, pero también es un sacrificio. Es un proceso que requiere sacrificio. Y aquí unimos las dos cosas, esas dos leyes, que es la ley del proceso y la ley del sacrificio. La ley del sacrificio, que son dos leyes de liderazgo. Pues muchos quieren, como dije al principio, subir esa escalera corporativa así, sin nada. Llega a la empresa, Crisla llegó a la empresa allá de jugo, que es el lácteo. Y bueno, aquí estoy, yo estudié mucho en la universidad, así que me dan el puesto bueno. No, usted puede estudiar lo que sea, puede saber lo que sepa, pero usted debe pasar por el proceso. Debe pasar por el proceso. Y hablábamos anoche acerca de eso, aunque estábamos hablando del proceso, porque ahorita el sacrificio, le decía que uno no llega a una empresa, le decía al hermano Brito, que uno no llega a una empresa y se la sabe toda. Uno llega a una empresa y llega perdido, hermano. Así haya estudiado lo que haya estudiado, así sea usted lo que sea, usted llega perdido a una empresa. Y el hermano Brito dijo, bueno, y si es la primera, y si no ha tenido experiencia en otras empresas, aún peor, ¿verdad? Va a llegar más perdido, porque cuando uno ha trabajado en otra empresa, tiene cierta experiencia, ¿verdad? Pero sin embargo uno llega asustado y perdido, o perdido y asustado, hasta que va llegando y va agarrando, ¿verdad?, el hilo, se va familiarizando con la maquinaria, si son procesos industriales o lo que sea, ¿verdad? Pero es un proceso. Asimismo es el sacrificio. En el caso de Moisés era un hombre que tuvo un proceso, ¿verdad? Cuando Moisés fue hallado, ¿verdad?, que la hermana de Faraón la agarró y lo agarró de las aguas, ¿verdad?, y lo crió. Fue formado, ¿verdad?, en Egipto. Fue un hombre bien formado, era un ingeniero ya. Si lo traemos a nuestro campo, era tremendo ingeniero, porque los egipcios eran muy avanzados en eso, en tecnología. Y Moisés fue preparado allí, fue preparado por los egipcios, parte del proceso, porque Dios tenía un plan con Moisés, así como tenía un plan con José, también tenía un plan con Moisés, y ejecutó ese plan, pero para ejecutarlo tenía que formarlo.
tenía que formarlo porque Moisés, acuérdense que Moisés mató a un egipcio. ¿Por qué lo mató? Por falta de sabiduría. Dicen que fue una envidia santa, una satisfacción santa, dicen algunos. Se llama santa satisfacción. Y él, esa satisfacción o insatisfacción lo llevó a asesinar a un hombre. Pero que eso era pecado, claro, en ese entonces no era pecado, porque no existía la ley. Y sin ley no hay pecado. Cuando aparece la ley, entonces vino la consecuencia del conocimiento del pecado, y ahí sí era pecado matar a una persona. Entonces, y todo lo que dice la ley, pero cierto, con el mismo Moisés. Pero Moisés cometió muchos errores, hasta que Dios lo saca de allí de Egipto y lo manda 40 años para el desierto, y en el desierto él se lucha, ¿verdad? Empieza a prosperar en el desierto, y se casa, y tiene hijos, y le va bien con su congénero, ¿verdad? Su suegro, y le va maravillosamente bien. Y sin embargo, ¿verdad? Gloria al Señor, él cuando va, que lleva las ovejas, así comienza el Éxodo 3, del 1 en adelante, que no lo leímos, pero como nosotros no sabemos ya la Biblia, no sabemos ya esa historia, podemos parafrasearlo y podemos pasearnos de una manera espectacular, ¿verdad? En ello, y pensar, ¿verdad? En cada uno de esos episodios que nosotros ya los tenemos en la mente, porque desde pequeño, me refiero a la parte espiritual, ¿verdad? Nos empezaron a hablar de esa historia, así como se le habla a un niño, y nosotros nos las aprendimos. Pero hoy podemos ver que son procesos y que son sacrificios que tuvo que haber hecho y que hizo Moisés en este caso, porque para poder obtener ese liderazgo, esa capacidad de liderar, de llevar un pueblo, de sacarlo de esclavitud y llevarlo, ¿verdad?, a la libertad, a una tierra que manaba leche y miel, que era Canaán, ¿verdad? Que no fue fácil la conquista. De hecho él no entró, sabemos que fue Josué el que entró, que siguió su visión, gloria a Dios. Pero Moisés, en esos 40 años, ¿verdad?, que fue suficiente tiempo, 4 décadas de preparación, 4 décadas de que él reflexionara, ¿verdad?, por 40 años, que tenía que servir a Dios, que debía servir a Dios, de que tenía un llamado, y esos 40 años precisamente fueron para eso, de preparación desde el punto de vista interno, o sea, de una preparación interna de él, ¿verdad?, espiritual, vamos a decirlo así, para poder servir. Y Moisés, gracias al Señor, ¿verdad?, estuvo a solas con Dios. Una de las características que ayudó mucho al proceso, ¿verdad?, de sacrificarse Moisés, es que estuvo a solas con Dios. Cuando él llegó a pastar a las ovejas allá en el monte, y que vio aquella zarza que se quemaba pero que no se destruía, ¿verdad?, y él le llamó la atención y se acercó, y Dios tuvo que hablar, le dijo: Moisés, Moisés, no te acerques, quítate las pantuflas, porque tienes las patas sucias, y el lugar que pisas santo es. Entonces Moisés, ahí empieza la relación, ahí vemos la relación del tú a tú, ahí vemos que Dios nos conoce, conocía a Moisés, o sea que Dios tenía un compromiso, tenía ¿cómo digo?, un motivo, ¿verdad?, un conocimiento, un propósito con Moisés. Y le dijo: Moisés, Moisés, le dio su nombre,
Es como cuando en alguna situación, alguna película, dicen, oye, me dio mi nombre, conoce mi nombre, un famoso, ¿no? Que venga Maduro acá y usted le diga, mira, Crislay, oye, Crislay dice, uy, Maduro conoce mi nombre, se alegra porque es el presidente que le dijo, ¿verdad?, su nombre, y así cualquier personalidad. Entonces, uno se alegra por eso. Dios le dijo a Moisés, ¿verdad?, quita la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas es santo, ¿verdad?, es sagrado. Y ahí comienza eso, ¿verdad?, ese acercamiento de Moisés a solas con Dios. Pero Moisés tenía una característica, que Moisés era un hombre honesto. O sea, esa honestidad de él, esas características ya nuevas en él, las aprendió en esos 40 años que estuvo en el desierto. No era que Moisés era muy manso, ¿verdad?, antes de esos 40 años en el desierto. Por algo Dios lo paseó por el desierto. Así que tenga cuidado y sea manso usted. Sea obediente a la palabra. Para que Dios no lo vaya a mandar para el desierto, ¿verdad?, a quitarle todas esas cositas que podamos tener. Moisés dice que era un hombre honesto porque en Éxodo 3:11 dice que Moisés, que dice, como él tenía que sacar al pueblo, ¿verdad?, dijo, ¿quién soy yo para que pueda ir a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés expresó lo que él pensaba y lo que él creía que él era. O sea, son las fases de Moisés, ya no son las fases de José. Ya aquí las fases son un poco diferentes, porque las fases, el proceso para cada uno de nosotros que estamos acá es muy diferente. Yo no puedo decir que tuve el mismo proceso que tuvo Denny. Denny estuvo manejando una moto allá en Caracas sin freno, por una bajada parecida a la de Tazón. Yo no sé cómo hizo ese hombre, ¿verdad? Dios lo preservó, mira, aquí está. Y llevaba un parrillero, otro guardia nacional. Entonces, y así muchos. Algunos conozco su historia, otros no. Pero todos tenemos historia. Historias que nos procesaron. Historias que nos están ayudando a hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Y Moisés adquirió esa características ahí en el desierto. Moisés, número 3, Moisés estaba hambriento de Dios. Él quería conocer a Dios. De hecho, él le dijo, Señor, y bueno, tú dices que vaya allá y saque al pueblo de Israel, que está, al pueblo hebreo, que no era Israel todavía, el pueblo hebreo que está esclavizado en Egipto. Pero ¿quién le digo yo que quién me manda? O sea, le estaba preguntando, ¿quién eres tú? Si me preguntan, ¿quién te envió? Y él le dijo, bueno, yo soy el que soy. Pero primero le dijo, yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Y le dice todo eso, ¿no? Y finalmente le dice, yo soy el que soy. Gloria al Señor. Porque Moisés estaba interesado en conocer quién era eso que estaba en esa zarza, eso que le llamó por su nombre. Entonces eso refleja, ¿verdad?, la necesidad que tiene el hombre de conocer, ¿verdad?, a Dios, de depender de Dios. Y él lo hizo. Número 4, Moisés fue quebrantado por Dios, porque Dios no lo forzó, así como Dios no nos forzó a ninguno de nosotros. Quizás a usted así le gusta forzar a los demás para que entren, aunque la palabra dice que lo forcemos, ¿verdad?, pero hay que interpretarla. Hay que interpretarla. Yo creo que debemos forzarnos somos nosotros en hacer que los demás entren, ¿verdad?, porque somos flojos para predicar la palabra y para decirle, mire, Cristo te ama, vale, ven para la iglesia, o invitarlo para la iglesia. Quizás eso sí, gloria a Dios, pero Dios no forza a nadie. No forzó a Moisés, no le impuso nada, no le dijo, así como decimos nosotros, a usted no le pusieron un revólver para venir acá. Todo fue voluntario. Lo único que hizo Dios fue esperar, porque Dios es muy paciente, así como usted es tan paciente que yo termine.
Dios es un Dios paciente. Él tiene la capacidad de esperarlo a usted, de que usted en su pasividad, vamos a decirlo así, de su proceso, que usted, bueno, no, necesitamos un líder aquí, dice Crilay, allá para la zona 1, que tenemos una zona allá, tenemos un grupo que no tiene, dígame allá abajo, en la zona 7, necesitamos líderes, y en toda la zona, pero usted dice, no, todavía no, y es difícil sacarlo de ahí, y es difícil conseguir un líder. Eso lo dicen los pastores, que algunos están aquí esta noche. Ahí está Rafael. ¿No necesitas líderes, Rafael? Necesita líderes. Antonia, ¿tú necesitas líderes? Y entonces, tanta gente que hay aquí y usted necesitando. Y allá, en la zona 3, no necesitan líderes. Santo Dios. Pero decimos que no. Y algunos dicen, yo no puedo porque tengo mucho que hacer, tengo mucho trabajo. Pero es que ¿acaso Dios llama a los que no tienen trabajo? A los desocupados. Yo creo que si Dios llamara a los desocupados, sobraran liderazgo. Sobraran. Pero como casi todo el mundo está ocupado y Él llama a los ocupados, entonces la cosa se pone difícil. Gloria al Señor. O sea que eso es como una prueba que Dios nos pone a nosotros. Usted está ocupado, pero lo necesito aquí. Dijo la viuda de Serepta, le dijo al profeta, tengo un poquitico de harina y un poquito de aceite, pasé una arepita para mí, para el hijo, y tirarlos a morir. ¿Y qué le dijo el profeta? Bueno, no te preocupes, a la arepa, y la primera es la mía, le dijo. La primera es la mía. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, Moisés fue quebrantado por Dios. Allí en la zarza, en esa zarza fue quebrantado. Gloria al Señor. Cuando una vez que Moisés se había vuelto a Dios, él pudo ser quebrantado. Cuando Moisés cede a ir a sacar al pueblo, ahí fue quebrantado. Ya estaba listo para la partida. Usted ya está listo, le pensaría el Señor. Usted está listo ya, porque ya se dio, ya se quebrantó. Gloria a Dios. Y el quebrantamiento implica dos cosas: que deshacerse del orgullo, que es inapropiado, ¿verdad? Y la autoconfianza de que, bueno, yo lo puedo hacer porque estoy preparado. Y la otra es edificar una buena confianza en Dios. Hay que deshacerse del orgullo y acercarse más a Dios. No que yo estudié, que yo soy esto, que yo tengo tantos años, que yo leo la Biblia, que me sé la Biblia, que esto, que aquello. No, eso no. Sí vale, pero para Dios no vale eso. Dios no trabaja así, de esa manera. El quebrantamiento no es eso. El quebrantamiento es deshacerse de ese orgullo, de eso, deslastrarse de cosas que nosotros tenemos internamente y que debemos, y es algo, como dije al principio, Dios no forza a nadie a hacer las cosas. Usted y yo sabemos lo que nosotros tenemos por dentro, lo que pensamos, lo que somos, pero nosotros mismos somos los que debemos deslastrarnos, quitarnos eso, depurarnos. Sé que Dios nos ayuda a quitarnos esas cosas, porque nos guía, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, pero la decisión está en nosotros, la decisión está en mí, de quitarme, ¿verdad?, esas cosas que puedan dañar, ¿verdad?, mi liderazgo, que puedan entorpecer ese proceso de renuncia, porque esta es renuncia, el hecho de que yo cambie, hermano, que yo cambie mi actitud, que cambie mi carácter, eso no es fácil. Entonces ese es un sacrificio que yo debo hacer. ¿Por qué lo debo hacer? Por los demás. Por los demás, amarlos,
amar a los que según nuestra humanidad no se merecen que los amemos. Porque ninguno de nosotros nos merecíamos que Dios nos amara, pero Dios nos ama. La gracia de Dios, que es un favor inmerecido. Pero nosotros desde el punto de vista humano, ¿verdad?, se nos hace difícil amar a aquellos que no nos aman a nosotros, a los que nos echan broma, a los que nos amargan la vida. Es difícil amarlos, pero hay que amarlos, porque Dios así nos dice, hay que amarlos. Y ese es el quebrantamiento, quitarnos, deslastrarnos de todas esas cosas. Y para terminar, digan gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Para terminar, por lo menos le voy a leer para no irme así, oye, inconcluso. Gloria a Dios. Les voy a leer a lo que tuvo que enfrentarse Moisés en estas diferentes fases de temores en su encuentro con Dios. Porque él se deslastró de muchas cosas. Porque uno lee la Biblia y dice, bueno, la zarza que ardía y no se consumía, ¿verdad? Era algo raro, y Moisés se acercó para ver por qué no se consumía, y ahí vino ese proceso de acercamiento y todo eso que dijimos, todo el proceso. Pero viene también dentro de ese proceso, viene el deslastrarse, ¿verdad? Eso que duele, ¿verdad? Eso que produce dolor. Y él tenía muchos temores, y el primer temor era el temor de que era concerniente a sí mismo. Él mismo tenía temores, él dudaba de él mismo, porque él decía, no, yo no soy apto para esto, yo soy tartamudo, yo esto, yo aquello, porque él no confiaba ni siquiera en él mismo. Y él, para corregir eso, tuvo que haberle dolido, tuvo que haberle producido algún dolor. Gloria al Señor. En Éxodo 3:11 dice la palabra, gloria al Señor, dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Porque él no confiaba en él, y Dios le dijo, confía, porque yo voy contigo. Y así nos dice a nosotros. Cuando usted le diga, mira, para que lidere aquí un grupo, no, yo confía, Dios va contigo. Tú no vas solo, no vas sola. Siempre el Señor va con nosotros. Él nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días. Entonces, ¿a qué le tememos nosotros? ¿A qué puedo yo temerle? A nada. Porque si va, es que como si yo fuera con un guardaespaldas, ¿a quién le voy a tener yo y armado? ¿A quién le voy a tener yo miedo? No, mientras este guardaespaldas esté atrás de mí, yo soy guapo y apoyado. Entonces, el otro temor era el concerniente a Dios, porque Moisés tenía miedo de cómo podría ser Dios. Él no conocía a Dios, porque no se había acercado a Él hasta ese momento. Gloria al Señor. Él quería conocer el nombre de Dios, cuando le dijo, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué digo yo? ¿Cómo digo quién me llamó? ¿Quién me envió? Perdón. Y ahí Dios se le identifica. Y eso era un temor que él tenía de acercarse a Dios. El otro temor era concerniente a la gente. Moisés decía que era tortomudo, que la gente le iba a echar broma, que esto, que aquello. O sea, tenía ese temor que también tuvo que deslastrarse de eso, gloria a Dios, y aprender, ¿verdad?, a hablar o a estar entre la gente. El otro temor era concerniente a su habilidad. Moisés dudaba de sí mismo, de su capacidad, en eso también que decía que no sabía hablar, ¿verdad? Ahí en el versículo 10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, nunca he sido un hombre, pero no te preocupes Moisés, yo voy a enviar a tu hermano Aarón para que te acompañe, porque él sí es un buen orador, y ahí se acaba ese asunto, ¿verdad? Y te vas a hacer lo que yo te estoy mandando a hacer.
Entonces, todas esas cosas, hermano, todas esas cosas, todos esos lastres que nosotros podamos tener, debemos ponérselo al Señor y saber en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios está con nosotros y que todo es un proceso, no es de la noche a la mañana, es del día a día, y que ese proceso también va a producir algunas consecuencias, va a tener algunas consecuencias de que usted vaya a sacrificar algo suyo, algo que usted ama, y debe sacrificarlo por el trabajo que Dios lo está mandando a hacer. Porque Moisés, si nosotros vemos la escritura, nosotros interpretamos que Moisés estaba muy bien con Jetro. Él estaba bien allí y estaba siendo prosperado allí con el suegro, con el ganado, ¿verdad? Con las ovejas. Pero él tuvo que dejar eso, tuvo que dejar esa comodidad, tuvo que dejar esas ventajas que ya tenía para irse a sacar al pueblo de Israel. Y cuánta lata no sufrió ese hombre con el pueblo de Israel. Ese pueblo, ¿verdad?, que negaba, lo insultaba, bueno, es que negaban hasta a Dios. Y él estuvo allí hasta que lamentablemente no entró, pero entró espiritualmente por medio de Josué. Entonces, hermanos, esta es una preparación, ¿verdad?, que nosotros tenemos el día a día. Y mi consejo es, hermanos, y para los jóvenes que están allá, que no sé si estarán prestando atención o también en sus celulares, quién sabe, pero como sea, ¿verdad?, están escuchando, gloria a Dios. Sí, son ellas, tú no, yo sé que tú no, ok, pero sí, ¿verdad?, ustedes que son los jóvenes que están preparando, tengan en cuenta esos procesos, ¿verdad?, de Dios en ustedes. Estudien, prepárense para todo, ¿verdad?, estudiemos, preparémonos, ¿verdad?, sigamos adelante, porque todo es un proceso y todo lo que nos pase, eso va a ser consecuencia. Yo dije otra palabra ya y a la gente no le escuchó, no le gustó. Yo dije, eso es, ya esta se me olvidó. Algo así, una palabra más fuerte, ¿no?, que consecuencia. Es consecuencia, todo es consecuencia para una preparación, para nosotros hacer la voluntad de Dios. Así que, mis hermanos, Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Culpa de ella que me pasó tarde, nos pasamos la hora. Dios me los guarde. Vamos a orar para que Dios nos bendiga y nos ayude. Si hay anuncio, ¿algún anuncio? Vamos, se acabaron las actividades. Ella va a llegar a diciembre. Antes había muchos anuncios, ya no hay ninguno. Bueno, vamos a orar entonces dándole gracias al Señor. Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos, oh Dios, que tuvo esa paciencia de escuchar, Dios, todas estas historias que nos ayudan a entender el proceso que tuvieron esos hombres de la historia, Dios, y que nos hacen también recordar a nosotros el proceso o los procesos, las cosas que nos han pasado en la vida desde que nacemos hasta hoy. Dios de la gloria, estamos muy agradecidos de ti, Señor, porque hasta ahora nos has ayudado a estar con nosotros todos los días, oh Dios de la gloria, y con eso nos basta, Dios, así como dijo el mismo Moisés, oh Dios de la gloria, que si tú no vas, él no iba para ninguna parte, porque sin ti, Dios amado, aleluya, oh Santo, no somos nada, y contigo somos más que vencedores. Así que nos gusta más esa frase, Dios, que contigo somos más que vencedores. No te apartes de nosotros, que nosotros somos los que nos apartamos de ti, pero no permitas, Dios, que nosotros nos apartemos de ti, Señor, sino que átanos a tu cuerpo, Dios, como dice tu palabra, con cuerdas de amor, Señor amado, aleluya. Mira a los jóvenes, Dios, los niños, oh Dios de la gloria,
que se forman, Señor, hoy en día, oh Dios de la gloria, ayúdales a ellos también, Señor, a ser formados, a ser pasados, Dios amado, necesariamente, Dios, por el fuego, para ser probados, Dios amado, aleluya, y así ellos tomar este liderazgo, Dios amado, aleluya, oh Santo, que tú has establecido para cada uno de ellos, Dios. Gracias, Dios. Ahora que vamos a nuestros hogares, Dios, llévanos en bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios los Amén. bendiga. Amén. Amados, Gloria a Dios. y estamos despedidos.